universo es como medio por ciento del libro. Las críticas sociales que hay en 3 días. ¿Qué tal? Bueno, estoy de vuelta. Ay, después de casi 3 semanas de ausencia. Les explico, es tan simple igual, pero sucedió que me agarró esta gripe que les dio a todos en Buenos Aires, ahora en otoño. No sé qué pasó. Y fue una gripe porque me sentí peor de lo normal, porque justamente por esta gripe es que leí nada más 2 libros en mayo, porque había empezado justo con uno muy bien, lo leí en 3 días, el primer libro, y el segundo lo empecé, y literal que al siguiente día empecé a caer, tipo mi cuerpo me empezó a fallar, y fueron 4 días donde me sentí, pero re mal, muy mal. Entonces no leí. Cuando me recuperé ya era tipo casi fin de mes, entonces terminé leyendo el libro y terminé leyendo nada más 2 libros. Le echo la culpa igual por un lado al final de Good Omens, del cual no voy a hacer comentarios porque no existe. ¿Qué final? El final de la primera temporada, ¿no? Porque después no hubo más. Después de ese trágico día, había empezado a leer y ahí fue cuando caí. Y bueno, y estamos acá haciendo una review casi de 2 libros únicamente, que fueron los que leí este mes. Quería leer más, pero bueno, no se pudo. Pero por el lado positivo, me dio una gran motivación estos 2 libros para hacer este video en particular, que creo que le voy a poner como algo de las ciencias salvando al mundo, entre paréntesis, las sociales y naturales, porque vi muchísimo debate este mes, principalmente obviamente en Twitter. Estoy en Twitter, solamente hablo de Good Omens en Twitter y retuiteo cosas. Les dejo mis redes sociales de paso por si alguien quiere interactuar. En la que hago contenido literario por ahora es únicamente en TikTok y hago boludeces. Entonces, como vi mucho de esta conversación de, ay, las ciencias exactas son más importantes que las sociales, y también hay una conversación a nivel mundial de la gente no estando educada, y cuando la gente no está educada, tipo, se vuelven más idiotas. Está confirmado, lo lamento mucho, y toda esta conversación tiene, bueno, no es que tiene que ver, es literal sobre no darle o no educar a la gente en las ciencias sociales, en todo lo que son las ramas de las ciencias sociales. Y como claramente yo tengo mi opinión como cualquier persona, necesito hablar de esto. Y estos 2 libros tienen mucho que ver de esas 2 cosas, a pesar de ser libros que tienen 2 protagonistas que están profesionalizados en un área de ciencias naturales o ciencias exactas, vamos a decir, pero literal que sus historias, o sea, tienen tanto que ver con las ciencias sociales al mismo tiempo. Así que voy a hablar desde los libros, pero en el medio voy a meter un poquito de esta importancia de las ciencias sociales, porque me parece, como una persona que literal en cualquier test vocacional me saldría algo que tenga que ver con las ciencias sociales, me parece importante tener que hacer esta charla, porque para mí no tendría que ser un debate, para mí tendría que ser, mira, las cosas son así, y lo lamento mucho si no te gustan. Pero bueno, en el medio de todo eso les voy a hacer la review de los libros, así que nada, espero que lo disfruten. Como verán, estoy tomando mate, muy tarde tomando mate a mi gusto, pero bueno. Y otra cosa para aclarar, les gusta la decoración. En vez de comprarme una cámara, una iluminación correspondiente, dije iluminación de fondo. Ahora sí, empecemos con la review. Voy a poner el rojo. Como verán, también mi outfit es rojo, porque los 2 libros tienen detalles rojos bastante importantes. Dije, voy a ponerme rojo, y como el primer libro tiene rojo en la portada, vamos a usar esto como diferenciador. También me va a servir para cuando edite el video. Empiezo con el primer libro, que literal de un día para el otro lo agarré, porque fue el día que se estrenó Good Omens y yo no tenía que tocar el teléfono básicamente, porque
se había estrenado a las 4 de la mañana y yo tenía que trabajar tipo todo ese día, entonces no me quedé hasta las 4 de la mañana para esperar a que se estrenara y lo vi recién después de que volví del trabajo. Entonces, para no caer en la tentación, no agarré el teléfono durante todo el día y en cambio empecé este libro y lo terminé en 3 días más o menos. Estoy hablando de Blood Over Whitehaven. Creo que se pronuncia así. Lo había buscado porque me dio tanta bronca haberlo pronunciado mal tantas veces en las otras veces que lo mencioné. De este libro hablé en mi primer video. Si lo quieren ver, estaba muy casero mi primer video, pero bueno, hablé de por qué lo quería leer y todo. Pero básicamente sigo a una chica en TikTok que le respeto mucho sus gustos en libros y vi que ella le había puesto 5 estrellas y dije, lo voy a intentar, voy a leerlo y además vi que tenía bastante buen puntaje en Goodreads y también de esto ya hablé en mi haul de libros que me compré en abril, pero tiene temas bastante interesantes dentro de lo que es la crítica social, como la opresión, el colonialismo, la misoginia, obviamente. Y oh vaya que tenía todo eso efectivamente este libro. Creo que le puse 4 estrellas en Goodreads a este libro. No le puse 5 porque hay como ciertos detalles de la trama que todavía no me cerraron, pero básicamente se trata de Siona, la protagonista. Ella vive dentro de una ciudad que no está en un domo, pero vamos a decir que está aislada la ciudad y voy a decir que está en un domo porque es más fácil decir que está en un domo. Siona vive en una ciudad que está dentro de un domo porque como que todo lo que es el exterior del mundo está poblado como de civilizaciones salvajes supuestamente y hay riesgos como de una luz que te mata, literal es una luz que te mata, no hay mucha más explicación. Entonces Siona vive dentro de la ciudad, pero hay gente, como si les dijera, gente que forma parte de las comunidades por fuera de la ciudad, que entran de manera semi-legal, vamos a decir, o sea, semi-legal porque medio que la gente de la ciudad no quiere que entren. Lo que hacen es tomar a todas estas personas que son de afuera y ponerlas a trabajar en las peores condiciones. No es esclavitud, pero está tan cerca de serlo. Siona no tiene nada que ver con eso. Ella tiene una vida normal adentro de la ciudad, ella nació en la ciudad, pero ellos en este universo tienen magia. Hay personas que estudian para tener magia, que no es que es una habilidad de ellos, tipo mágica realmente, es que se estudia para entender cómo funciona la magia. En este caso la magia funciona a través de una máquina de escribir que tienen y esa máquina de escribir es la que te hace los hechizos, vamos a decir. Pero para que vos puedas entender cómo funciona la máquina, tenés que hacer cuentas por un estilo de estadística. O sea, si quieres mover tipo una cosa, necesitas saber cuánto mide, cuánto pesa, para que lo puedas mover más o menos. Pero al mismo tiempo necesitas creatividad como para que no sea tan estructurado eso. Hablan de todo eso en el libro, lo entendí. Lo importante es que esta magia es algo que se estudia como si fuese matemática o un estilo de estadística también. Lo que pasa es que las personas que se encargan o que son los principales responsables de esta magia son como la corte suprema de magos, a pesar de que no son explícitamente, ellos no son políticos en la ciudad, son los que sí tienen la posibilidad y tienen como el poder de decidir qué tanto se desarrolla industrialmente la ciudad, porque ellos son los que pueden como construir los edificios, ellos son dueños de muchas de las fábricas que hay en la ciudad, entonces tal vez ellos no son la cara de la política en esta ciudad, pero son los responsables de que justamente la ciudad pueda desarrollarse y que se pueda expandir de alguna forma, ¿no? Y lo que sucede es que esta corte de Mago Suprema
quieren expandir el territorio de la ciudad y para eso cada cierta cantidad de años reclutan cierta cantidad de discípulos que los ayudan en este tipo de tareas, pero solamente reclutan a hombres y tipo ponen en la prueba a una mujer tipo cada 100 años. Y en este caso eligen a Siona, que básicamente ella desde que es chica estudia todo lo que es esto de la magia y consigue la oportunidad de tener la prueba para entrar dentro de este grupo selecto de discípulos que los van a ayudar a la Corte Suprema de Magos. Y ahí es donde entra medio como la misoginia y el patriarcado, que de lo que habla toda esta historia, porque no es que las mujeres como que no pueden ejercer magia en sí, sino que se quedan únicamente con lo que es la enseñanza en esta área. Que no está mal la enseñanza, pero justamente Siona dice como que es dejarte en un molde únicamente de educar a la próxima generación de hombres que van a ser los discípulos, como que nunca van a darte crédito por nada. Siona tiene la oportunidad de hacer la prueba, no es un spoiler, ella pasa la prueba y se une a lo que sería este pequeño grupo de discípulos, en donde ella obviamente que es la única mujer, involuntariamente hacen que un chico que es un conserje del edificio en donde hacen esta magia trabaje como asistente de Siona, pero él es una de las personas que vive o que vino de fuera de la ciudad. Él forma parte de como estas comunidades que venían de afuera. Entonces ahí es donde empieza una relación interesante entre ellos dos, porque Siona, a pesar de ser oprimida incluso dentro de su propia ciudad, ella también es muy clasista. No sé si muy clasista, pero tiene como esos pensamientos muy de prejuzgar también. Hay mucha charla también de como la religión que tienen ellos, cómo Siona piensa de cierta forma la metáfora de la religión y cómo este chico la piensa de manera diferente. Y este libro es un 5% de romance. Aviso por las dudas, es un 5% de romance, el resto es toda como la creación del mundo y de la crítica social, etcétera, etcétera. Entonces no hay tanto romance, pero sí es mucho de la interacción entre ellos dos que banco. Creo que lo que me gustó del libro en particular es que Siona, al ser protagonista, no está como rogándote a vos como lector que te caiga bien. A mí me molesta mucho este concepto de que hagan a los protagonistas siempre como las personas perfectas y como que las encasillan en un tipo de personalidad que no es real. O sea, cuando un personaje a mí me cierra por todos lados, digo, ay, todo lo hace porque es buena persona, es como, ok, o sea, no está mal, pero no termina teniendo esa dinámica tal vez de una personalidad real, ¿no? En cambio con Siona sí me pasó. Era como que había momentos en donde yo decía, tal vez en esta no te banco tanto, hermana. Y eso está bueno, eso es lo que como que genera una, al menos a mí me genera como una sensación más realista del personaje. Así que eso me gustó mucho. Sentí que la relación de ellos sí se desarrolla bien porque, o sea, inevitablemente tienen confrontaciones y tienen dinámica constante. Así que me gusta justamente. De hecho, o sea, a pesar de que el libro no es de romance, la dinámica que tienen ellos es lo que ayuda a que se cuente la historia por un lado, que se entienda. Está bueno que no es todo, como que incluso sentí que el romance lo tiraron tipo por acá más o menos, casi al final del libro, porque daba para un romance, pero como que si no hubiese sido romance, no hubiese cambiado mucho la realidad. Como verán, marqué bastante este libro porque tengo un post-it para Siona y el otro lo puse para todas las referencias de las críticas sociales que hay en el libro, así que hay bastante de las dos cosas. Pero en general me gustó mucho, siento que tal vez me hubiese gustado un poquito más de lo que es la descripción del mundo, pero la historia se cuenta mucho a través de los diálogos, que me gusta. Para este tipo de conceptos
teniendo, o sea, un mensaje de crítica social tan fuerte, es como que sentí que balancearon muy bien entre contártelo y que vos lo interpretes. Y con los diálogos creo que se hizo bastante bien. Creo que definitivamente el final es debatible, pero yo lo interpreté más de un lado, como poniéndome muy, muy en la piel de lo que es el personaje principal. No voy a hablar del final porque siento que está buenísimo. Ahora les dejo la curiosidad de lo que pasa en el final. Pero no siento que es una mala decisión. Siento que tal vez... Justamente siento que depende mucho de cómo estás interpretando el personaje vos como lector, si te gusta el final o no. Yo lo tomé en pensar muchísimo cómo habla la protagonista de sí misma y dije, tal vez el final tiene sentido dentro de su cabeza, por eso le puse 4 estrellas. Si tal vez el final hubiese sido diferente, hubiese sido otra cosa, tal vez tendría otra estrella más o tal vez no. Pero siento que 4 estrellas es perfecto para este libro, pero muy bueno la verdad. Citando lo que puse en mi review, es uno creo que puede leer personajes complejos y con capas hasta que uno lee eh, personajes complejos y con capas. Es una review tan simple pero tan cierta al mismo tiempo. Así que está muy bueno. No sé si marqué, porque últimamente nada más estoy poniendo post-its porque necesito comprarme mi lapicera particular, pero creo acá, porque marqué una frase que me gusta mucho, que esta es realmente del protagonista Tomil, ahí está, se llama Tomil, el protagonista hombre, y él también, o sea, los dos tienen una religión, pero ambas religiones tienen como una moraleja diferente. Vieron que cada religión tiene como un concepto diferente del cielo, del infierno, etcétera, y también de las moralejas. Bueno, así con ellos dos, y los dos son religiosos, o sea, normal, no son practicantes tal vez, pero sí son religiosos. Y me gustó mucho esta frase que dice él. Les voy a leer la frase en inglés, pero la voy a dejar traducida acá. Él está hablando de que quiere que los dioses lo perdonen. ¿Sabrán por qué? Y la frase es: His gods never answered. How could they in this world of metal and gears when they had no voice? Que claro, trauma religioso. ¿Quién no le gusta? Así que libro muy recomendado. Siento que esto es muy parecido a Divergente, a los Juegos del Hambre, y se habla mucho de que no hay ese tipo de historias ahora, hoy en día, para los jóvenes, y esto está muy cerca de serlo, eh, justamente por la crítica social que hay. Por si lo quieren comprar en español, lo tienen creo que en Mercado Libre, y el nombre es La maldición de la sangre, en español, que no es una traducción literal, pero porque la traducción literal de esto es re difícil, porque esto sería como sangre, o sea, por encima de un lugar seguro, vamos a decir, o un brillante lugar seguro, porque Haven es como, sí, un lugar seguro, o sea, esa es la traducción. Es muy rara, así que siento que la maldición de la sangre es una buena alternativa para el título. Así que si lo quieren leer en español, está en Mercado Libre. Vamos a pasar con el siguiente libro, que es por el que estoy emocionada. Ok, y ahora vamos a hablar del libro que me quiero leer desde marzo. Porque me fui a ver la película sin tener nada de contexto de la historia. Y claro, salí siendo una persona diferente de la sala de cine. Imagínense. O sea, la fui a ver otras 2 veces a la película. La vi 3 veces. Bueno, de paso les dejo mi letterbox si quieren. Le pongo 5 estrellas a casi todo igual, pero me encanta. No llegué a leer el libro en aquel entonces, pero tenía tantas ganas de leerlo. Es nada menos y nada más que Project Hail Mary. No les puedo explicar, tipo, la obsesión que tengo con esta historia. Y leer el libro le agrega tantas cosas a lo que ya sabía con la película.
que dije, creo que a este libro no le di 5 estrellas por detalles muy chiquitos, pero creo que le hubiese puesto tipo 4 estrellas y media si pudiera. Este libro definitivamente sí tendría que ser un clásico juvenil, pero bueno, tampoco entra dentro de la categoría. Voy a empezar haciendo una pequeña comparación con la película porque siento que está bueno, porque me sirvió a mí para tener una experiencia más sencilla con el libro. Como dije, vi la película primero y está muy buena la película, y como adaptación, habiendo leído el libro, le agrega cosas muy buenas, ciertos detalles que siento que como que hacen que incluso empatices más con ciertos personajes. Transmitieron muy bien, o sea, todo lo científico y como lo específico del libro, siento que lo hicieron tan bien y lo hicieron con tanta dedicación. ¿Vieron cuando se dan cuenta que una adaptación tipo está hecha por gente que sí leyó el contenido original? Es eso. Y el tema de ver la película primero es que está bueno, tal vez si quieren entender como los conceptos principales, porque este es un libro de ciencia ficción, es el primer libro de ciencia ficción que me leo, es un libro de ciencia ficción en el espacio, y si quieren entender como los conceptos base, está muy buena para ver la película primero, porque siento que con el libro me parece que lo tendría que haber leído más de una vez, tipo con atención al libro, para poder entender todo, si es que no hubiese visto la película. Si no, si ya son unos capos en la ciencia ficción con el espacio, mándense el libro directamente, creo que lo van a entender. No es mi caso. Explicación rápida de la trama. Will and Grace es un profesor de ciencias en una primaria y un día lo va a buscar una mina que se llama Strat, que es directora del Project Hail Mary. El Project Hail Mary, ¿qué es? En esta historia lo que sucede es que el Sol parece estar afectado por una cierta vida extraterrestre, que hacen que la energía del Sol justamente se disminuya, o sea, que se vaya enfriando. Por lo cual, a nosotros acá en la Tierra lo que nos hace es que significa que la temperatura de la Tierra baja 15 grados. Eso está pensado en el momento en el que empieza Project Hail Mary, que va a suceder dentro de 30 años más o menos. Entonces, Strat, con básicamente todas las naciones del mundo, crean el Project Hail Mary para poder buscarle una solución a esto que le está pasando al Sol, de por qué le sucede. Y dentro de esta investigación que hacen, se dan cuenta que esta misma vida extraterrestre está afectando a todas las estrellas dentro de diferentes universos, pero hay una estrella que está dentro de nuestro sistema solar, vamos a decir, que no se ve afectada por eso. Entonces, en el Project Hail Mary lo que quieren hacer es mandar una nave espacial a esa estrella para ver por qué no está afectada a diferencia de todas las demás. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con Grace, no? Grace termina siendo uno de los astronautas que va en esa nave a ver qué sucede en la estrella esta, que no parece estar disminuyéndose. Pero Grace no sabe esto, porque Grace se levanta un día, el libro empieza así, Grace se levanta y está en el espacio, y no sabe por qué, ni siquiera sabe su nombre. La historia básicamente te va contando un poco de cómo Grace va recordando de cómo llegó hasta donde está. No sé cuánto más quiero decir. La verdad que quiero convencerlos a que lean el libro o que vean la película. Así que lo voy a dejar ahí, me parece, en la descripción. Pero sepan de qué pasa. O sea, esto es un 15% del libro. Creo que lo que también puedo contar es que Grace termina haciendo una cierta amistad, en donde se tienen que comunicar. Ahí es donde entra un poco el tema de las ciencias sociales, la lingüística, porque lo quiero meter. Pero no quiero contarles mucho más. El libro, la verdad que es casi una perfección. Yo que no soy fanática mucho de la ciencia ficción y menos del espacio, lo particular del concepto de historia en el espacio que tiene Project Hail Mary es que es más una idea optimista al género típico del espacio, en donde normalmente yo siento que se suele hacer esto de, ay, bueno, la Tierra será otra, tendremos que irnos a otro universo si es que la Tierra se va a morir o va a destruirse.
Y en cambio Project Hail Mary es como una visión, incluso el libro tiene como un concepto muchísimo más realista de lo que significa salvar el planeta en el que vivimos. Siento que incluso como que las escenas en el espacio son más optimistas, es mucho más divertido, se siente como algo no tan hostil, o sea, yo que soy fanática del espacio, a pesar de que me da mucha ansiedad, pensar en que somos nada a comparación de estamos flotando básicamente, siento que normalmente es como que se genera esta pseudo dinámica de a la persona que mandan al espacio, al astronauta, contra el espacio mismo, y se genera como esta demonización incluso, y no me gusta, porque siento que hay, o sea, deberíamos querer aprender del espacio, porque es lo que nos rodea, y es algo tan fuera de lo que nos entra en el cerebro, que es tipo, ¿por qué, o sea, lo creemos tan hostil al espacio simplemente porque no podemos habitarlo como lo habitamos nuestro planeta? Wow, me puse muy introspectiva. También, como verán, este libro está marcado por todos lados. Tiene a Grace, tiene post-its para Strat, tiene post-its para Rocky. Los que saben de la historia sabrán quién es Rocky. Y tiene post-its también porque para mí Grace y Rocky son muy gays juntos. Perdón que lo diga así, pero sí. Porque también lo que tiene es que las películas del espacio suelen enfocarse únicamente en lo que pasa en el espacio. Y acá te muestran tipo, o sea, lo que pasa en la Tierra y en el espacio. Y claro, en la película no es tan brutal, digamos, ciertas situaciones, pero en el libro eh, voy a hacer un spoiler, así que si no quieren enterarse, hay toda una escena en donde un climatólogo eh, tiene que tirarles bombas a toda la Antártida, básicamente, a todos los glaciares, porque es como la única manera de que la esperanza de vida, o sea, los años de vida que les quedan a la Tierra, para que disminuya la temperatura, se extiendan un poco más por el tema de la atmósfera y el agua y todas esas cosas. Y el climatólogo, mientras les tiene que tirar las bombas, hace todo un monólogo en donde cuenta que él tipo en la facultad era re hippie y que fue a todas las protestas y que le enseña a la gente sobre el cambio climático, etcétera, etcétera. Y nada, y les tira bombas a los glaciares y está llorando mientras lo hace. Yo estaba llorando con él. Nunca creí que un libro me iba a hacerle llorar por esto, pero sucedió. Hay algo que también no se menciona en la película, que me sorprendió que no lo mencionan en la película. Me hizo darle como otro giro totalmente al personaje de Strat. Porque en la película Strat me caía bastante bien, pero bueno, hay una cosa que hace Strat que es como, no me caes tan bien. Y esto que cuentan en el libro es como, ya no me podés caer mal. Y me parece importante decirlo, así que también va a ser, no es un spoiler en sí, pero por las dudas es un spoiler. Pero Strat, siendo la directora del Project Hail Mary, ella tiene que tomar las decisiones como estas de tirarles bombas básicamente a los glaciares, pedirle a un montón de gente que trabaje para ella a pesar de que les guste o no. Básicamente Strat hace lo que quiere porque tiene un perdón del presidente y no sé, para poder llevar a cabo todo lo que ella tiene que hacer. Pero hay muchas decisiones que toma ella que, o sea, rozan como lo inhumano y lo ilegal también. Yo decía, ¿cómo será esto, no? Y además nunca te cuentan, tipo, cuál es la especialidad de Strat, cómo es que Strat llegó a ser la directora y tener todo este poder. Y en el libro no solamente te cuentan cómo es que ella llegó ahí, sino que ella dice un detalle muy importante que se lo cuenta a Grace, que le dice, tipo, ¿vos sabés en cuál es mi especialidad? O sea, ¿por qué me contrataron a mí? Y dice que tiene un máster en historia. Porque sí, porque la única persona que le podría importar tanto a la humanidad es una persona que tiene un máster en historia. Literal. O sea, ¿qué mejor persona para dirigir un proyecto para salvar la humanidad
que alguien que conoce perfectamente la historia de la humanidad. Así que en el momento en que me enteré de eso, básicamente el personaje de Stratmain, o sea, me cerró totalmente, entendí perfectamente por qué ella toma las decisiones que toma y no me ayuda para nada en mi deseo de estudiar historia. Es como que ahora estoy tipo, sí, yo puedo ser Strat, yo un día el mundo se va a acabar y voy a tener que ser la directora de este proyecto y lo voy a poder ser porque soy la única que tiene los huevos para hacerlo, porque no quiero que se repita la historia. Así que Strat, no me ayudaste a no tener más deseo de estudiar historia. Ahora tengo más ganas todavía de estudiar historia. Y ven por qué están buenos estos libros, tipo, te inspiran a hacer esas cosas, te demuestran también por qué las ciencias sociales son importantes. Siento que este detalle y ciertos detalles del libro te ayudan como a que la historia esté más desarrollada definitivamente. Hay muchísimas cosas que pasan en el libro que siento que entiendo por qué no las mencionaron en la película, porque era un montón y era un quilombo también algunas cosas. Y ahora les voy a hablar un poco de ciertos detalles de ambos libros. Quería decir, por ejemplo, que con Project Hail Mary me pasó que me sentí muy inteligente porque sí entendí bastante la matemática, a pesar de que Grace es un bioquímico molecular. Él no es astrofísico a pesar de que todos quisiésemos que lo sea. Eso tiene que ver mucho con la química y yo en el colegio entendí bastante de química. De física, no. Tiene mucha biología, me gusta, así que sentí que entendí mucho más la matemática, justamente lo que hace Grace, que lo que hace Siona, pero porque Siona es más como una, o sea, se basa más justamente en las ciencias exactas, a diferencia de Grace, que es las ciencias naturales, justamente ahí está la diferencia. Pero bueno, en defensa de Blood Ray Haven, Project Hail Mary está situado en nuestro mundo real y Blood Ray Haven es una historia de fantasía, digamos. En Blood Ray Haven tenemos la máquina de escribir y que los hechizos se hacen en base a las estadísticas, etcétera, etcétera. Me hizo acordar mucho a la IA y a ChatGPT, pero justamente algo que Siona destaca bastante es que no es simplemente tipo tirarle prompts a la máquina de escribir para que haga los hechizos, sino que hay que calcular, hay que hacer ciertas cuentas, hay que tener ciertos datos en particular y aparte de todo eso necesitas creatividad también para hacer estos hechizos. Es importante, lo menciona literalmente, entonces me pareció lindo hacer como la diferencia y esta pequeña referencia a la inteligencia artificial. Ni siquiera con la magia están ganando, ¿no? Espero que este video les haya gustado. La verdad que a mí me encanta meter este tipo de conversaciones en todo lo que tiene que ver con los libros. Quiero hacer más videos de este estilo, quiero hablar justamente de los clásicos juveniles y qué es un clásico juvenil y qué es un clásico en la literatura. Espero que lean los libros, están muy buenos. Me sorprendió que este ya está en español, así que si les interesó y quieren ver ese final, léanlo, está muy bueno, pero sé que este libro es más optimista. Así que si quieren algo más optimista, léanse Project Hail Mary. Espero que la iluminación les haya gustado. Estudien ciencias sociales. No crean que las ciencias sociales no son importantes porque lo son. Básicamente se encargan del estudio de la sociedad, de la humanidad. Así que efectivamente las necesitamos. Pero necesitamos todas las ciencias. Al final del día, todas son importantes, todas son relevantes. Pero sí definitivamente creo que tienen cierta importancia extra las sociales. Para mí no es un debate, para mí es una realidad. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en el próximo.